Bueno, vamos a empezar a resolver el trabajo práctico de espacios vectoriales. Dice el primer ejercicio, dice indicar en cada caso si el conjunto dado es o no un espacio vectorial. Entonces, en primer lugar, me pregunta si este conjunto es un espacio vectorial, es decir, si el conjunto B de vectores formado por pares ordenados x, y tal que y es igual a menos 3x. Entonces, en primer lugar, acá, bueno, me describe cómo es el conjunto de vectores, entonces yo tengo que formar vectores del conjunto B. Entonces dice que es un par ordenado de números donde la segunda componente es igual a menos 3 veces la primera. Entonces, un vector B1 tiene como primera componente x1 y la segunda va a ser menos 3x1. Después, el vector B2 va a tener la misma forma, x2, primera componente, menos 3x2, y el vector B3 con primera componente x3 y la segunda menos 3x3. Es decir, yo voy a necesitar formar 3 vectores para hacer las demostraciones. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para ver si el conjunto es o no un espacio vectorial? En primer lugar, ver si están definidas las dos operaciones de las que me habla de la definición. Recordemos que un espacio vectorial es un conjunto de vectores entre los cuales están definidas la suma y el producto de un vector por un escalar, y si cada una de esas operaciones cumplen con 4 propiedades más cada una. En total serían 10 axiomas que tienen que cumplir, ¿no es cierto? Tienen que cumplir para que un conjunto sea un espacio vectorial. 2 serían las operaciones, y después cada una de las operaciones con 4 propiedades más, cada una de ellas. Bien, entonces empezamos. Es decir, yo he formado 2 vectores que pertenecen al conjunto B. Entonces veo si la suma está definida. Es decir, si sumo 2 vectores del conjunto B y obtengo un vector que tiene la misma característica. Entonces sumo el vector B1 más el vector B2, sumo primera componente más primera y segunda más segunda componente. Me queda esto. Después, ¿no es cierto?, a la segunda componente la acomodo y veo que efectivamente obtengo como resultado de la suma un vector cuya segunda componente es menos 3 veces la primera. Entonces se cumple lo de la suma, ¿no es cierto? La suma está definida, es una operación cerrada en este conjunto de vectores. Después verifico el producto por un escalar. Para demostrar las propiedades de esta operación voy a necesitar 2 o 3 escalares, pero bueno, considero el escalar alfa que multiplica al vector B1, alfa por la primera componente, alfa por la segunda, y veo que obtengo un vector cuya segunda componente es menos 3 veces la primera. Entonces está definida la segunda de las operaciones. Y después tengo que empezar a ver si se cumplen cada una de las propiedades de las operaciones. Por ejemplo, si la suma de vectores, es decir, es conmutativa,
Entonces yo sé que B1 más B2 me da esto, entonces pruebo cómo me queda B2 más B1. Después tengo que ver si es asociativa, es decir, si sumo estos tres vectores, ¿no es cierto? Esto no lo tengo indicado acá porque si no va a ser eterno el video, ¿no es cierto? Si sumo los tres vectores, ¿no es cierto?, tengo que demostrar si esto es lo mismo que hacerlo de esta manera, es decir, primero sumar B1 más B2 y luego a la suma de esos dos sumarle B3 y verificar si es lo mismo que al vector B1 le sumo la suma de B2 más B3. Todo eso tengo que comprobarlo. Después, que acá está indicado, pero no lo he hecho, ¿no es cierto? Después, el elemento neutro de estos vectores es el vector nulo, ¿no es cierto? Porque si tienen esta forma los vectores, si x1, la primera componente es 0, la segunda es menos 3 veces x1, entonces sería menos 3 por 0, 0. Entonces, el elemento neutro existe, es el vector nulo, y después tengo que verificar si a un vector del conjunto le sumo el elemento neutro, obtengo el mismo vector. Después, que existe un elemento opuesto, ¿no es cierto? Si este es el vector B1, el opuesto de B1 sería este. Y que si sumo ambos, ¿no es cierto?, me tiene que dar el elemento neutro como resultado. Después tengo que hacer, hasta acá, ¿no es cierto?, serían las propiedades de la suma. Y después tengo que seguir con las propiedades de el producto por un escalar. Decir que el producto de un escalar por un vector, ¿no es cierto?, decir que es distributiva la operación con respecto a la suma de vectores, que hacer esto, es decir, la suma y luego multiplicarlo por el escalar, es decir, así, es lo mismo que multiplicar, ¿no es cierto?, cada vector por el escalar y luego sumarlos. Es decir, si es lo mismo que alfa por el vector B1, es lo mismo que más alfa por el vector B2, es lo mismo que esto. Después tendría que demostrar que es distributiva, ¿no es cierto?, con respecto a la suma de escalares, que el producto de este vector por la suma de los dos escalares es lo mismo que sumar los escalares y multiplicarlo por el vector, o multiplicar cada escalar por el vector y después sumarlo. Bueno, desde ya les digo que eso se cumple. Por lo tanto, ¿no es cierto?, podemos decir que este conjunto es un espacio vectorial. Después, en 1b, dice si el conjunto que está formado por los pares ordenados x y tal que la segunda componente es 1, quiero saber si es un espacio vectorial. Entonces sería un vector de este conjunto, tendría esta forma, x1, 1, otro x2, 1. Entonces verifico si se cumplen, ¿no es cierto?, si las operaciones están, vamos a decir, si se cumple, ¿no es cierto?, que la suma es una operación cerrada. Entonces digo B1 más B2 y cuando sumo ya obtengo un vector cuya segunda componente no es 1. Entonces directamente ahí corto y digo que este conjunto no es un espacio vectorial. Después,
nosotros habíamos dicho que las matrices, había matrices que formaban espacios vectoriales, ¿no es cierto? Entonces acá tienen un ejemplo. Pregunta si el conjunto de matrices 2 por 2 tal que el elemento A12 es igual a 0 y el elemento A21 es igual a 0. Entonces quiere saber si las matrices con estas características forman un espacio vectorial. Entonces, una matriz que pertenece a ese conjunto tendría esta forma, ¿ven? El elemento 1, 2 es 0 y el 2, 1 es 0. Otra sería esta. Entonces veo si se cumple en las operaciones, si la suma es una operación cerrada, si si el producto cuando multiplico una matriz de este tipo por un escalar obtengo otra matriz con las mismas características. Entonces empiezo por eso. Bueno, formé dos matrices, la sumo, hago M1 más M2 y veo que obtengo una matriz con las mismas características. El elemento 1, 2 y el elemento 2, 1 son ceros. Después, si multiplico una matriz del conjunto por un escalar, veo que también obtengo otra matriz con las mismas características, donde estos dos elementos son 0. Y después les digo que si empezamos a verificar las propiedades de la suma y del producto por un escalar, se cumplen. Repito, esto lo hago porque no puedo estar, ¿no es cierto?, haciendo esto en el video, que sería extremadamente largo. Entonces les digo que yo ya lo he probado y entonces se cumplen las propiedades de la suma, es decir, la suma es conmutativa, es asociativa, existe un elemento neutro que es la matriz nula de orden 2 y existe un elemento opuesto, que sería una matriz, ¿no es cierto?, de orden 2 donde estos elementos serían opuestos, con signo contrario. Y después también que se cumplen las propiedades que le corresponden al producto de un escalar por un vector, que sería que el producto de este tipo de matrices es distributivo con respecto a la suma de escalares, que es distributivo el producto con respecto a la suma de matrices, que existe un elemento neutro que es el número 1 y que se cumple con la propiedad asociativa mixta. Entonces, este conjunto de matrices forma espacio vectorial. Después, en el 1D, me pregunta si este conjunto de vectores forma espacio vectorial, es decir, los que tienen de 3 componentes, la tercera es 0 y la segunda es el doble de la primera. Entonces formo dos vectores con esas características y hago las mismas verificaciones que hoy. Si se cumple la suma y veo que se cumple, si se cumple el producto por un escalar, que también veo que se cumple, y después esto se los cuento, se cumplen las propiedades de las operaciones, las 8 propiedades restantes. Bien. Y acá viene algo nuevo también para ustedes, lo mismo que con las matrices, es el 1C, que dice que si el conjunto formado por estos polinomios con la constante igual a 0,
forman espacio vectorial. Es decir, acá está acomodado de esta manera, pero creo que ustedes tienen esta forma de verlo al polinomio, del término de grado mayor al menor. Entonces, ¿cómo trabajo con estos polinomios para verlos como vectores? Trabajo con los coeficientes de cada término. Es decir, yo lo que tengo que saber es cómo está ordenado el polinomio. Este es el término de mayor grado, el que le sigue y la constante. Entonces, formo dos vectores para comprobar a ver si cuando sumo este tipo de polinomios que obtengo. Entonces veo que cuando sumo y trabajo con los coeficientes, yo veo que obtengo, ¿no es cierto?, otro vector con las mismas características, la constante igual a 0. Lo mismo si lo multiplico por un escalar. Y después digo que las propiedades de las operaciones, las 8 restantes propiedades, se cumplen y por lo tanto es un espacio vectorial. Entonces se trabaja de esta manera, con los coeficientes, ¿ven? Tiene 4 componentes el vector. ¿Y qué son los coeficientes de cada término? Y lo que tenemos, repito, que tener fijado es el orden en que dispongo. Entonces yo sé que este es el término de mayor grado y que este es la constante. Va de mayor grado a menor grado. Bien, el ejercicio 2A dice lo siguiente: determinar en cada caso si el conjunto solución del sistema de ecuaciones lineales dado es un subespacio de B, el espacio vectorial B, ¿no? Entonces aclara que el espacio vectorial es R3, es decir, yo tengo que determinar si la solución de los sistemas o de los sistemas dados, ¿no es cierto?, son un subespacio de R3, del espacio ordinario. Entonces, el primer conjunto, véanlo cómo relacionamos todos los temas que hemos visto hasta ahora. El primer conjunto dice que está formado por esta ecuación y esta ecuación. Estas ecuaciones en realidad. Esto es la ecuación de un plano y esto es la ecuación simétrica de una recta. Es decir, yo puedo escribir, entonces, si el conjunto solución de esto es un subespacio de R3, eso me pregunta. Entonces, acá lo puedo escribir de otra forma, la ecuación del plano, y acá de esta manera la ecuación de la recta. La he pasado de la forma simétrica a la forma paramétrica. ¿Y cómo hago? ¿Se acuerdan? Sería resolver este sistema, sería encontrar la intersección de una recta con un plano. Entonces resuelvo eso, ya lo tengo servido, porque ¿para qué utilizar un método si es más fácil reemplazar X, Y y Z en la ecuación del plano? Es decir, hacer una sustitución. Entonces hago eso, reemplazo los valores de X, Y y Z en la ecuación del plano y me queda lo siguiente, que lambda es igual a 0. Entonces con este valor de lambda voy a la ecuación de la recta y me queda que la intersección de este plano con la recta es el punto de coordenadas 0, 0, 0. Es decir, el origen sería del sistema de referencia. Entonces,
sería el vector nulo del espacio de R3, del espacio ordinario. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? El vector nulo es un subespacio de R3, porque recordemos que todo espacio vectorial tiene al menos dos subespacios, el mismo y el espacio nulo que le corresponde. Entonces, en R3, el vector nulo, ¿no es cierto?, es este punto. Y recordemos que el vector nulo es un espacio vectorial. Entonces, ya en un ejemplo de cuando comenzamos la unidad, ¿no es cierto?, se demostró esto, y entonces puedo decir si él mismo es un espacio vectorial y está dentro de R3, el vector nulo es un subespacio de R3. Entonces la respuesta es esta. El vector nulo era la solución, ¿no es cierto?, de este sistema. En el otro ejemplo, ¿no es cierto?, sería lo mismo. Me pregunta si la solución de este sistema es un subespacio de R3. Entonces hago lo mismo, resuelvo. La ecuación es el mismo plano, pero la recta es otra. La recta en forma, acá la tengo en forma segmentaria, la cambio de forma, la pongo en forma paramétrica y resuelvo de la misma manera que hoy. Y me queda que al reemplazar, ¿no es cierto?, X me va a quedar que es igual. Ustedes saben que cada una de estas ecuaciones es igual a lambda, ¿no es cierto? En la forma de la ecuación simétrica de la recta decía lambda es igual a X menos X1 sobre A1 y menos I1 sobre A2, Z menos Z1 sobre A3. Eso sería la ecuación simétrica de la recta. Cuando yo lo quiero pasar a la forma paramétrica, despejo esto. Entonces me queda X es igual a A1 por lambda más X1, y así cada una, ¿no es cierto? Entonces acá tengo la recta en forma paramétrica, reemplazo, ¿no es cierto?, cada uno de estos valores en la ecuación del plano, y me queda que lambda es igual a menos 1/3. Entonces con este valor vuelvo a la ecuación de la recta y me queda que la solución de este sistema, es decir, tienen en común un punto, que X es igual a 2/3, que Y es igual a menos 1/3 y que Z es igual a menos 1/3. Un punto solo es la solución del sistema, pero en este caso no es un subespacio de R3, porque él en sí mismo no es un espacio vectorial. Si yo sumo a él por él mismo, no obtengo el mismo vector. Si lo multiplico por un escalar, tampoco. Si el escalar es 0, obtengo otro distinto a él, entonces no queda formado por ese solo vector. Entonces, el segundo ejemplo no es la solución, que es este punto, no es un espacio vectorial.